Llegamos al contenido 1.9, la aplicación de la congruencia de triángulos como parte número 2. Así que acompáñame, en este momento vamos a realizarlo en pizarra, en pantalla, más bien dicho, por el tipo de contenido. Así que te pido concentración, vamos a orientarte qué es lo que hay que hacer en estos ejercicios. Número 1, si la distancia AD es igual a BE y DC es igual a CE, demuestra que el triángulo ACE es congruente con el triángulo BCD. Luego escribe la hipótesis y la conclusión. Bueno, veamos, en este caso tenemos las orientaciones AD. Esta distancia que tú ves de aquí para acá es la misma que hay de B hacia E. Acá, esta es la misma que esta. Y dice también que DC, esta distancia, es la misma que hay entre C y E. ¿Ya? Ahora, aquí se presentan dos triángulos. El triángulo ACE, mira, ACE, este que tú ves acá. Este y el triángulo BCD, este que tú ves acá, para este lado, mira, y luego el otro que va para este lado. Bueno, veamos entonces qué podemos empezar a decir. Que en los triángulos ACE y el triángulo BCD, vemos que el segmento AC, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la suma de la distancia de AD más la distancia de la longitud de C. Es decir, esto más esto, esta distancia, le sumo esta distancia, va a ser igual a la distancia AC. Y la distancia BC, que sería esta, va a ser igual a la suma de la distancia de BE más la distancia de EC. ¿Por qué? Porque vemos por ahí que AD es esto, sabemos que esto es igual a BE y DC es esto, es igual en este caso a EC, ¿verdad? ¿Por qué? Por hipótesis, porque ya prácticamente el ejercicio nos está planteando qué es la igualdad entre esas longitudes. Ahora bien, vamos entonces a confirmar lo siguiente. Si CE, que es esta distancia, es igual a la distancia de CE, que es también por hipótesis, vemos entonces que el ángulo ACE, fíjate bien, el ángulo ACE en este caso es este. Este es el ángulo ACE, va a ser igual entonces al ángulo BCD. ¿Ok? BCD. Por tanto, aquí, por el criterio, el lado, que sería este lado, ángulo, que sería este mismo ángulo, lado, el triángulo ACE, este triángulo es congruente con este triángulo. ¿Estamos? ¿Ya? Así que la hipótesis, podemos decir que en la figura AD, es decir, el segmento AD es igual al segmento BE y DC es igual al segmento CE. Eso sería la hipótesis, ¿verdad? En la figura. Entonces, la conclusión, podemos decir que el triángulo ACE es congruente con BCD. Ahí está. Este es el triángulo, ¿verdad? ACE. Mira. Vemos por ahí que esta distancia es prácticamente la misma para el otro triángulo, donde el criterio es el lado. El ángulo es este mismo para los dos, que va a medir de la misma forma. Vemos por ahí que esta distancia
¿ya? Va a ser esta misma. Ahí se cumple lo que es el lado, ángulo, lado. Veamos en el número 2. Aquí nuevamente vamos a escribir varias cosas, vamos a sacar varias conclusiones. Dice que el triángulo ABC es equilátero. Ok, A, B, C. Este que tú ves acá que estoy marcando, es el triángulo equilátero. Dice además que AD, esta distancia de AD es igual a la distancia de E. Es decir, esto, ¿ya? Y CF. Ok, estas que yo estoy marcando son las prolongaciones de los lados del triángulo ABC. Es decir, que de este triángulo sale la prolongación, esta, es decir, de aquí sale la prolongación, para este triángulo sale la prolongación de aquí para acá, y siempre para este la prolongación, ¿verdad? Ahí en los tres lados del triángulo equilátero. Aparte de eso, dice que el ángulo alfa es este, es igual al ángulo beta, que es este, y esto es igual al ángulo teta. Es decir, estos tres ángulos son iguales. Y demostremos que el triángulo ADB, veamos, ADB, es decir, el que está aquí abajo, este triángulo que se forma acá, es congruente con BS, con BEC, es decir, el que está acá a la derecha del triángulo equilátero, y dice que es congruente al triángulo CFA, es decir, el que está arriba del triángulo equilátero. Espero que puedas observar los tres triángulos donde se nos presentan las prolongaciones. Aquí está este y aquí está este. Mira, son tres, ¿ya? Que están, uno está debajo del triángulo equilátero, el otro está a la derecha y el otro está arriba prácticamente. Bueno, veamos, ¿qué podemos tener como teoremas o definiciones? Fíjate, el triángulo BCD, acá, este que ves por acá, el que estoy marcando ahorita, BCD, y el triángulo CAE, este otro, mira, el que estoy marcando también. Por criterio ángulo, lado, ángulo, BC, que es BC es este, que es el lado equilátero, es igual a CA, que es la otra medida, ¿verdad? ¿Estamos? Porque ABC es equilátero. Entonces, comprendamos lo siguiente. Nuevamente, BCD, ¿ya? Que es este lado, BCD, y el otro, el triángulo CAE, vemos que esta medida, ¿verdad? Es igual que esta medida de dichos triángulos. Por lo que ya confirmamos que este triángulo es equilátero, ¿ya? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Ahora, el ángulo BCD, este BCD, es decir, este ángulo, yo sé que mide 60 grados. ¿Por qué? Porque todo triángulo equilátero mide 60 grados sus tres ángulos internos. Entonces el ángulo CAE, es decir, este ángulo también mide 60 grados, porque el triángulo ABC ya dijimos que es equilátero. Entonces, ahora el triángulo o el ángulo de BC, es decir, todo esto va a medir 60 grados, que es este, más el ángulo teta, mira, ¿ya? Y esto es igual a los 60 grados
más el ángulo teta, es decir, este. Entonces vemos que el ángulo DBC, es decir, este ángulo es igual a 60 grados que mide acá más el ángulo teta. Y el ángulo CAE, es decir, este sería 60 grados más el ángulo alfa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero, ¿verdad? Por hipótesis, es equilátero. Entonces decimos que este ángulo que tú ves acá es el mismo ángulo que tenemos acá, el ángulo teta con el ángulo alfa. Ok, seguimos entonces. Podemos definir ahora que el triángulo ADB, ok, ADB es el que está abajo, y el triángulo BEC, el que está acá, por criterio del lado, acá del lado, ángulo lado, ¿verdad? Porque DB, recordemos, DB en este caso va a ser igual a EC, ¿sí? No perdamos de vista esa parte. Por, ¿verdad? En este caso, la distancia de BA es igual a CB. Recordemos que el triángulo es equilátero. Entonces vemos ahí que por hipótesis el ángulo alfa es igual al ángulo de teta, ¿verdad? Este es igual a este ángulo. Estos dos son iguales. Esta medida es igual a esta, ¿verdad? Y esta medida es igual a esta otra medida. Ahí está el criterio lado, ángulo, lado. De la misma manera se demuestra que el triángulo BEC, entonces este va a ser congruente con el triángulo CFA. Ok, ahí entonces podemos determinar el planteamiento que nos están diciendo, ¿verdad? Que demostremos que el triángulo ADB es congruente con BS y es congruente con CFA. Ahí está. ADB, nuevamente, ADB es el que está acá, BS es el que está acá y CFA es el que está acá. Los tres ángulos son congruentes. La medida, esta, es igual para esta, porque el triángulo es equilátero. Y lógicamente esta distancia, ¿verdad? Es esta misma para los tres ángulos, los tres triángulos. Ahí estamos entonces. Bien, seguimos. ¿Qué vamos a realizar ahora? Bueno, dice que la empresa A elaboró juegos de comedor triangulares. Mira, estos triángulos, esta forma de comedores son formas triangulares. Si un cliente quiere 6 iguales al de la imagen, ok, veamos entonces qué nos pregunta. ¿Cuántas y cuáles medidas deben tener como mínimo para replicar la mesa y que todas sean iguales? Bueno, aquí entonces podemos realizar y aplicar los criterios de la congruencia de triángulos. Podemos decir, como las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o también la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, o la medida de los tres lados. Es prácticamente los tres criterios que hemos visto. Lado, lado, lado. El otro es, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Y entre el siguiente es ángulo, lado, ángulo. Que los dos ángulos, ¿verdad? Sean prácticamente iguales y el lado, uno de sus lados, sea iguales. O el lado comprendido, más bien dicho.
Ahora, literal B, si se quiere que los tres lados de la misma sean iguales, ¿cuáles serían las medidas de los ángulos? Bueno, todos deben de medir 60 grados. Si se quiere que los tres lados de la mesa sean iguales, ¿cuáles serían las medidas de los ángulos? Todos deberán medir 60 grados. Bien, y terminamos con este caso. Dice que para decorar la casa, Ana ha diseñado un adorno para lámpara. Si en su casa tiene 10 lámparas y quiere colocar adornos iguales a todas, ¿qué es lo que hay que determinar? ¿Qué medidas deben de tomar como mínimo para que todas les queden iguales? Vaya, fíjate bien en la figura y podemos decir lo siguiente, ¿verdad? Que para un triángulo se debe considerar cualquiera de los tres casos para uno de los triángulos. Nuevamente, la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o la medida de dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. ¿Ah? O la medida de sus tres lados y construir todos iguales. Así es este tipo de casos. Espero siempre orientarte y luego pues puedes buscar materiales adecuados y elaborar un adorno para la lámpara como el de la figura. Mira, nada más realizas uno de los triángulos y luego vas formando los demás triángulos que sean iguales y vas a formar dicha lámpara. Ok, bueno, espero que pueda seguirte ayudando y gracias nuevamente por estar siempre pendiente del avance del canal de Prof. Gerald. Nos vemos en la próxima.